Entonces he notado que cuando lo tengo sin presentación suele funcionar un poquito mejor. ¿Sí? No sé si sea mi computador o sea alguna situación con relación a la conexión que tengamos, pero se puede trabajar también de esta manera. El otro evento es que me permite pues trabajar a veces algo más sobre la diapositiva, aunque hay que tener en cuenta que la plataforma facilita algunos elementos que nos ayudan en este caso, sí, a poder trabajar sobre lo que uno está eh, haciendo, sí, dentro de esto, hay algunas aplicaciones que le ayudan o algunos elementos, sí, hay como una especie de pizarra, ¿no? Entonces, primero me voy a colocar como anfitrión y me da el acceso a eso. Entonces, bueno, ya tenemos eso, compartamos la pantalla. Sí, Doctor, disculpe, ¿y dígame. sería que puede dar el coanfitrión para grabar la clase? Ah, sí, yo les voy grabando cada vez que se vamos en la clase, les voy a ir pasando lo voy grabando. Ah, listo, muchas gracias. Ah, claro que sí. Bueno, entonces miren lo siguiente, ¿sí? Ahora, aquí dice que podemos utilizarlo como pizarra. Realmente lo he utilizado más de otra forma, pero sí, como pizarra lo podemos hacer. Esto me ayuda bastante. Bueno, entonces aquí se alcanzan a ver la pizarra compartida, según dice aquí. Listo, gracias. Bueno, entonces algunos aspectos van a ser verbales, otros van a ser así, pero es como la introducción, por eso no es necesario pues que ahorita grabarla, pero sí tener en cuenta algunos de estos aspectos, ¿sí? Es lo siguiente. Primero que todo, pues normalmente el trabajo, nuestra clase va a empezar a las 6 de la tarde, es el horario en el cual tenemos planeada, ¿no? Aunque en la actualidad, como yo sí estoy trabajando de manera presencial y tengo que desplazarme hasta mi casa para poder hacer la clase, entonces no es tan fácil decir que yo a las 6 en punto pueda estarme conectando, como a veces hasta el mismo tráfico es un poquito complicado. Entonces, sí les recomiendo pues que sí estén a las 6 y de pronto repasen un poquito la temática, porque esa temática yo generalmente siempre les digo, "Vea, vamos a ver tal tema, la próxima clase vayan revisando tal tema, ¿sí? No quiero que se dice, no, entonces no empecemos ahorita, empecemos más tarde. No, porque habrán ocasiones en que de pronto sí me es factible empezar a las 6, ya a esa hora pues necesito que estén conectados, ¿sí? Pero hay un aspecto que me parece importante que lo tengamos, pero bien presente, es el siguiente. Digamos un poquito el título. Sí, entonces, es que por decir algo, ¿sí? Yo voy a mirar quiénes son los que sí nos están acompañando en las clases. Pero, de todos modos, hablaba con la decana y me decía, pues, la virtualidad. Por ahora vamos a tener algunas clases en virtualidad y otras tratamos de ya ir a la presencialidad. Listo, no hay problema, lo vamos a hacer. Antes es mucho mejor para poder integrarnos mejor y compartir mejor un solo espacio y ahí poder
plantear algunas situaciones que son bastante especiales frente a patología. Y a veces no es tan sencillo estar aquí frente al micrófono y estarles contando, porque hay cosas que sí se requiere que debamos de intercambiar de manera presencial, y eso es lo que me parece bien, ¿sí? Ya me planteaba que inicialmente trabajáramos de manera presencial, digamos, virtual, sí, pero si hay evaluaciones, las tendremos que hacer presenciales. Entonces, sí, ese punto sí me pareció muy interesante, porque realmente, eh, ¿qué se podría decir? La certeza de que ustedes son los que están contestando o cómo están haciendo, sí. Necesito que los conocimientos provengan, pues, de lo que ustedes realmente han ido adquiriendo durante el desarrollo del curso. Entonces, por eso me parece interesante que lo tengamos claro, ¿sí? Entonces, cuando veamos situaciones como estas, por ejemplo, uno dice, yo quiero saber quiénes están en la clase, ¿sí? Y por tomar, voy a hacerlo de manera ya, se puede decir, como práctica, ¿sí? En este sentido. Voy a, voy a, quiero, quiero ver aquí, ella lo que quiero mirar y no me está dando esa opción. Ujú. En este caso, por ejemplo, voy a necesitar o voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Eh, Se supone que ya estamos conectados y ya tenemos que estar todos los que somos, ¿sí? Viéndolo de esa manera, ¿sí? O sea, están todos y estamos, ¿sí? Y algunos que todavía andan en vacaciones, pues igual también tendrán su premio de vacaciones, ¿sí? Si no vienen a clase desde que empezamos. Es lo siguiente. Sucede que para constatar la presencia de todos en el momento en que estamos, ¿sí? Yo puedo y voy a hacerlo en diferentes momentos de la clase lo siguiente, ¿sí? Yo les digo a ustedes, por ejemplo, les digo, en este momento, siendo las 6:31, ¿sí? Necesito que todos me escriban en el chat la palabra patología, ¿sí? Tienen un minuto para hacerlo, ¿sí? Entonces necesito ver a ver quiénes están conectados. Escriban en el chat la palabra patología, ¿sí? Ahí me constata quiénes son los que sí están. Los que dejaron prendido el equipo y se fueron por allá a hacer cualquier otra cosa o a iniciar la rumba, lo que sea, ellos no lo van a poder hacer porque yo solo acepto que esto lo hagan en ese primer minuto, ¿sí? Entonces, ahí Daisy se rió, pero yo decía que es patología. Claro, escriban, ¿sí? Entonces, eso me dice, en este momento se encuentra, ¿sí? En cualquier momento de la clase voy a volver a pedir lo mismo. Y así constato quiénes realmente sí estuvieron y quiénes no estuvieron, ¿sí? Puedo hacerlo 2, 3 veces. O sea, la idea es estar conectados y estar presentes. Estar participando dentro de la misma clase. Por lo menos, ojalá pues podamos intercambiar muchas más cosas, muchos más conceptos, muchos más elementos que realmente son interesantes que los tengamos allí, ¿no?
pues trabajemos. Bueno, eso por ese lado. Entonces, tengan en cuenta esa parte. Por decir, en este momento ya otro que me escriba dice, no, pues este ya le fueron a decir, ve que te tienes que escribir, que no te la clase, ese ya no cuenta, porque ya se pasó del tiempo reglamentario. Ese quiere decir que él no estuvo en la clase, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a tener en cuenta. Bueno, como para que veamos cómo vamos a aplicar un poco esa virtualidad. Otro aspecto, ¿sí? Nosotros en el desarrollo de la clase vamos a revisar muchos conceptos, ¿sí? Y esa cantidad de conceptos que vamos a trabajar, algunos van a ser complejos, otros no tanto, pero yo había comentado, y se los voy a decir desde este momento, ¿no? En este momento que estamos empezando nuestro curso, ¿sí? Les comento lo siguiente. Yo hubiese podido iniciar haciendo una evaluación. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿De qué tema? De las materias que ya hemos visto. Exactamente. ¿Sí? Yo podría iniciar haciendo una evaluación de anatomía, fisiología, embriología, histología y un poco de guías que ustedes ya han visto. ¿Sí? De eso podríamos haber hecho un examen. ¿Sí? Esa situación es que la vamos a tener muy en cuenta. ¿Y por qué les dije? Se lo digo de una vez, porque cuando veamos la patología 2, el primer día que se ve patología 2, yo les hago un examen de toda la patología 1. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué no hace examen? Algo así, por decir algo. Si yo les hubiese hecho examen de anatomía o de fisiología ahora, ¿por qué no se hace examen? Yo digo, pues casi es lo que quiero es hacerles un regalo. Tomemos este ejemplo. Yo sé que, bueno, no todos están aquí en Pasto, de pronto otros están por fuera. Bueno, listo. Pero imaginemos que estamos aquí en Pasto y yo sé que porque están inscritos aquí en la universidad, lógicamente han venido a Pasto, ¿sí? Conocen. Y yo les preguntase, les digo, ¿cuál es el volcán que queda cerca a la ciudad de Pasto? Dice, pues el Galera, es fácil, ¿cierto? Ya me lo sé. Qué pregunta tan fácil. Yo digo, usted como ya lo sabe, yo digo, usted también tiene que saber, para este momento, tiene que saber anatomía, fisiología y todos estos que le acabé de mencionar. Entonces, si yo le pregunto lo que usted ya sabe, dice, no, pues así que chévere, ¿cierto? Me van a preguntar lo que yo ya sé. Entonces, ese aspecto quiero también empezarlo a que lo tengamos en cuenta. En muchos de los elementos que vamos a trabajar en lo que es la patología, vamos a preguntar cosas de las otras materias de las que usted ya sabe, ¿sí? O sea, es como un regalo anticipado, ¿sí? No sé, como que se anticipa un poquito lo que va a ser la Navidad durante este semestre. Entonces, les voy a preguntar elementos de histología, de embriología, de fisiología, de anatomía, de bioquímica, ¿sí? Entonces, esos elementos tienen que conocerlos. Por ejemplo, voy a utilizar, ya que tengo aquí la, la pizarra abierta, pues en este caso, voy a hacer una imagen como para mostrar un poquito en qué consiste, qué voy a tener en cuenta frente a esto de la patología, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, voy a dibujar una mano, ¿sí? Digo, listo, voy a dejar, bueno, va a quedar como grande, pero bueno, voy a dibujar una mano,
¿sí? Listo, dibujé una mano. Entonces, allí, ¿alguna observación? Hay un dedo de más, profe. Tiene 6 dedos. Listo, me dijeron, tiene 6 dedos. Les dije, voy a dibujar una mano, no les dije, voy a dibujar una mano humana. ¿Qué tal? Le digo, esa mano puede ser de un extraterrestre que vino anoche, se dio una vuelta y se regresó. Tenía 6 dedos. Bueno, es como, ustedes saben que es como la imaginación, digo. Pero usted dice, esto que le estoy colocando aquí, me dijo, esto no es normal. Si yo les hubiera dicho, voy a dibujar una mano humana, de una, usted dijo, claro, ¿esto qué va a ser humano? Esto tiene 6 dedos, es una polidactilia o por lo menos está enfermo. Entonces, ¿sí? En ese sentido, vamos a entender que la patología es un puente entre lo que es las enfermedades y las básicas. Nosotros hemos trabajado durante todos estos semestres previos en conocer al ser humano, en conocer lo normal. Lo normal es lo que estamos tratando de conocer y ya para este nivel debemos de conocer muchos de esos aspectos de lo normal. Tanto así que usted, cuando yo hice este gráfico, dijo, no, esto es anormal, porque lo normal es 5 dedos. ¿Y cómo lo constata? Pues fácil, mírese su propia mano y ya lo constata. ¿Sí? Entonces, yo llego y hago lo siguiente. Le voy a bajar un poquito a el grosor de esto. Les digo, le voy a hacer aquí, voy a hacer el epitelio de los bronquios. Bueno, perdonarán que a veces el mouse no es tan fácil, se resbala un poco. Imaginemos que están normales, parece que estuvieran con tumor. ¿Qué opinan? ¿Normal o anormal? Anormal. Anormal. ¿Por qué? Porque es pseudoestratificado. Faltan los cilios. Empezamos a tener algunos, ¿cierto? Ya no todo el mundo cae tan fácil. Dice, no, pues yo acá sí que fácil. ¿Verdad? Pues a veces la anatomía es un poquito fácil en ese sentido, es lo que yo casi a simple vista veo. Pero lo que necesito el microscopio para verlo, necesito no solamente saber lo que lo miramos al microscopio, sino recordar qué tipo de epitelio había allá. ¿Sí? Algunos probablemente dijeron, no, sí está bien. Otros dijeron, no, está mal. Y ya lo comentaron. Sí, el epitelio de aquí es un epitelio de tipo pseudoestratificado. O sea, por decir, si yo les quito esto, a ver si me lo alcanzo a borrar, quiere decir que esto tendría más o menos, bueno, que ahí lo hace, me queda como un poquito complicado, pero normalmente lo podríamos plantear es así, ¿sí? Bueno, aquí ya que tengo la opción de hacer la bolita, entonces hagámoslo así. Que sea pseudoestratificado, que tenga un núcleo por acá, que tenga otro núcleo por acá, que tenga otro núcleo por acá. Ese es pseudoestratificado, ¿sí? Ese es el aspecto. O sea, ahí ya está bien. Faltan los cilios. Exactamente, muy bien, le falta el peinado, ¿sí? Le faltan los sitios. Entonces, ahí ya vendría lo otro, ¿sí? Entonces, no, pues, nos faltan los sitios acá. Bueno, y así sucesivamente, y podríamos irlo integrando estos conceptos. Y yo podría empezar a dibujar. Voy a dibujar el epitelio de la cuerda vocal, voy a dibujar el epitelio del conducto de Stenum, bueno, y así sucesivamente muchos de estos sitios en los cuales usted ya debe de conocerlos.
Entonces, los que se dieron cuenta y han revisado y pues dicen, listo, ya lo conozco, ya sé cuál es y listo. Pero probablemente en los 50 que estamos ahorita unidos, conectados, vemos que hay un problema. Que de pronto algunos dicen, no, yo no sabía, yo no me acordaba. Pues queremos que eso no suceda. ¿Sí? Queremos que usted sí se acuerde. ¿Sí? Porque la patología, ¿sí? El término de patología, lo vemos aquí, es un término, ¿sí? Que ustedes de pronto pueden deducirlo un poco. ¿Qué entendemos por patología? ¿Será el estudio de los... Doctor, Sí, ¿no será como pues el estudio de las enfermedades que afecta los órganos, los tejidos? listo. Sí, es por allí. Sí, el prefijo de pato habla de enfermedad. Sí, entonces el estudio de la enfermedad. Pero visto más allá de la simple clínica. Sí, ya veremos en la siguiente clase algunos aspectos adicionales. Por ahora es esto. Lo estamos viendo. Vamos a mirar que él estudia las enfermedades de la manera estructural, funcional. A eso se refiere, ¿sí? El estudio de tipo funcional y tipo estructural de las enfermedades. Eso es lo que va a estudiar la patología. Y entonces retomo esto. Entonces yo necesito tener una buena base de lo normal para que cuando lo anormal se presente, yo lo pueda reconocer de manera fácil y adecuada. ¿Sí? Entonces, este aspecto es bastante importante que lo conozcamos, lo tengamos en cuenta y trabajemos. Hay un aspecto, ¿sí? Como les digo, voy a tratar de utilizar lo que más que pueda ser esta pizarra, ¿sí? En diferentes situaciones. Por ejemplo, voy a escribir una frase, ¿sí? Creo que en el grupo hay algunos que ya han trabajado conmigo, pero que los recuerden. Les escribo así, por ejemplo, la unidad funcional del ser vivo. Imagínense que lo estoy haciendo con el marcador. La unidad funcional del ser vivo es, y dejo el espacio, ¿sí? Unidad funcional del ser vivo. ¿Cuál es esa unidad funcional? ¿La célula? La célula. Bueno, exacto, funcional fundamental, sí, es la célula. Entonces, nosotros hacemos esto, y nos vamos a escribir. La célula. ¿Cierto? Y ya tenemos la respuesta. ¿O no? No, ¿Por qué no? porque está mal escrito. Listo. Está mal escrito. ¿Cierto? Nos dice, entonces, ¿dónde está el error? ¿Le falta la tilde? Sí, sí. ¿Cuál es el error? Las, La tilde y la S se escribe con C. Ajá. Listo. Sí. Entonces, ahí decimos listo y la falta ya la tilde. Bueno, ahí que la tilde, pues, para que no vayamos a estar en discusiones, pues coloquemos la tilde. Listo. ¿Aquí qué dice? la unidad ¿Y aquí? funcional. Bueno, ¿cierto? Aunque no dice allí exactamente eso, pero cuando lo fui escribiendo, les fui diciendo qué es lo que estaba escrito. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes
están en clase, estemos en clase, ya sea en esta forma o en la forma presencial, muchas veces yo voy a escribir o colocar algunas abreviaturas, ¿sí? Abreviaturas que me las invento por decir en ese momento, como para ahorrar un poquito tiempo cuando estoy allá en el tablero, para ahorrar marcador, lo que sea, pero tiene otro efecto, tiene otro objetivo. Es que cuando por ejemplo, esta abreviatura, que no es una abreviatura la normal, es una abreviatura pues dentro de la norma de nuestra lengua castellana, no. Es una abreviatura que nada más la estamos utilizando como referencia, pero así. Cuando de pronto alguno de los estudiantes, algunos de los 50 que están aquí, me dice, profe, ¿qué quiere decir esto que está aquí? Sí, bueno, se borró ahí. Pues cuando me dice que qué quiere decir eso, en ese momento me está diciendo algo, ¿sí? Él me dice, ¿qué quiere decir aquí? Me está diciendo, esto debe de saberlo, porque lo expliqué, lo acabé de explicar. Entonces, me está informando esta persona que es una persona que no está atenta en la clase, ¿sí? Pues el objetivo que como docente me planteo es que todos vayamos avanzando de manera pues, sincrónica, al mismo tiempo, o que progresemos, o sea, que no se nos rezague nadie, ¿sí? Y cuando hayan obstáculos, entre todos los podamos ir sobrepasando, ¿sí? Pero si yo ya me doy cuenta que hay personas que tienen este inconveniente, de pronto pues hay formas de decir, bueno, vamos a ver qué hacemos para que mi compañero, mi estudiante no se nos distraiga tanto y empecemos a todos a marchar al mismo ritmo. Y para que en ese sentido logremos avanzar lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque si no, en ocasiones van a haber unos vacíos que con el tiempo ya no van a ser tan pequeños, sino van a ser gigantes, ¿sí? Este aspecto de que la célula que había escrito antes, ¿sí? Dice, listo, célula. Usted sabe, y de una, muchos yo creo que se escaparon de caer de la silla cuando vieron que escribí con S. ¿Sí? ¿Qué tal? Uy, ¿cómo va a escribir célula así? Listo. Es un error que lo coloco, un error que se puede decir absurdo, que lo coloco ahí como para solamente enfatizar lo que les quiero explicar. Aunque créame que yo tuve un grupo en donde todavía escribían algunos células con S y me pareció bastante grave, ¿sí? ¿Grave en qué sentido? Que esto es ortografía, ¿cierto? O sea, ustedes me dijeron, ¿tiene un error de ortografía, profe? Entonces, ¿cómo yo aprendo ortografía? Leyendo. ¿Cierto? Leyendo, pero no leyendo chats, ni escribiendo chats. No, leyendo los textos, los libros, porque realmente un libro, fuera de el trabajo que invierte la persona que lo escribe, es un texto el cual ha sido evaluado y revisado ortográficamente, se le revisan muchos aspectos antes de salir a circulación, ¿sí? Un chat no, el chat usted lo manda a medias y ahí se fue. No, los libros, ¿sí? Por eso es que le digo, nosotros queremos que usted lea, que ese concepto de ortografía que nosotros hemos venido ganando lo tenga tan claro, pero porque usted está leyendo, ¿sí? A veces yo no le voy a decir, vea, vaya, apréndase la regla de cómo se escribe las palabras que inician de esta manera, las que van con tilde y las que terminan así, antes de P y B. No, esas reglas, listo. De pronto sí, nos las enseñaron en los procesos que fueron muy importantes dentro de lo que era la escuela, el bachillerato, pero los estamos utilizando cuando nosotros leemos. Y usted está haciendo dos cosas, está aprendiendo cómo se escribe y está aprendiendo también la temática. Entonces yo necesito que cuando ustedes trabajen y lean lo que necesitamos,
pues sea una actividad frecuente. No se, no lo olviden, trátenlo de hacer. Usted puede, muchos dicen, bueno, yo bueno, ya tiene su dispositivo, tiene su celular, el más sencillo, el flecha o el iPhone, lo que tengan. Si se pueden y se están conectando, listo, conéctense, ¿sí? Traten de utilizarlo no solamente a veces digo, para comunicarse entre ustedes, y a veces comunicarse entre ustedes están a un paso y están escribiéndose, ¿no? No, pues aprovechemos que estamos físicamente cerca, ¿sí? Cuando estemos, pues en este momento sí nos toca utilizar la tecnología y del Internet para podernos comunicar. Pero también pueden consultar, pueden revisar, pueden complementar muchos de esos aspectos. Otra recomendación, no todo lo que está en Internet es que sea la verdad absoluta. Siempre tendremos que buscar referencias que sean realmente creíbles y que tengan buenos fundamentos, ¿sí? Entonces, fuentes que realmente nos ayuden en ese sentido. Entonces, basado en eso, necesito que ustedes siempre lean, no se detengan en ese aspecto, ¿sí? Eso por un lado. Igual, yo cuando haga evaluaciones, puedo colocarles diferentes ortografías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirles, vamos a trabajar un tema, creo que era aquí. Les digo, un tema que trabajaremos en esta primera etapa, ¿no? Dentro de las primeras unidades. Por ejemplo, digo, vamos a hablar de bi, op, perdón, ¿sabes qué? Hablemos de bi, op, cia. ¿O será que se escribe así? ¿O será que se escribe así? Como la tercera opción. Exacto, la tercera es la que se escribe, ¿sí? Pero uno dice, ya lo conozco es porque de pronto ya lo he visto, más o menos, sí. El que no haya estado atento, dice, de pronto la coge esta. Y hasta lo he encontrado que hay gente que lo escribe así, ¿sí? A veces les digo, esta biopsia parece que es que tiene doble oxígeno, biopsia de oxígeno parece, pero la que estamos hablando no me suena, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que a través de las mismas preguntas puedo ir revisando la parte ortográfica con el fin de saber si están leyendo la temática, ¿sí? A veces dicen, no, es que mi amiguito me está avisando por el chat y de pronto su amiguito le avisa mal y le da una mala ortografía. Entonces, quiero que ustedes tengan claro eso, ¿no? Aunque como los exámenes los vamos a hacer presenciales, no necesitarán el chat en ese momento, ¿sí? Bueno. Otra situación que trabajaremos en nuestro semestre es, es lo siguiente. Yo les digo, aprovechemos algunos aspectos que tenemos como seres humanos, ¿sí? Y consiste en esto. Por ejemplo, ustedes eh, ya llevan algunos semestres trabajando juntos, ¿sí? Y si yo les dijese lo siguiente, digo, ustedes son capaces de escribir el nombre de 10 de sus compañeros, así, en este momento los escribirán en una hoja. No, los apodos de pronto. Bueno, exacto. Algunos dicen yo escribo los apodos, otros dicen yo escribo los nombres o solamente el nombre. Es decir, Pepito, o bueno, yo aquí veo varios y aquí bueno, los tienen escritos aquí, ese sí.
Luego dice, no, yo le puedo escribir 10, sí, en el nombre, pero uno se acuerda, dice, ya sé quién es esta persona, ¿sí? Empezamos a tener ese conocimiento. ¿A qué me refiero? Les digo, pero ya sea, como dijo la compañera, ya sea o con el apodo o con el nombre, usted de pronto le va a poder identificar y me podía colocar una lista de ellos. Y de pronto dice no solo 10, sino de pronto más. Yo aquí veo 50, bueno, ahí dice 49, alguien ya desertó, ¿sí? Entonces, decimos, en ese sentido, llego y hacemos, o nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Alguna vez, en todo este tiempo que ustedes han compartido como compañeros, alguna vez usted cogió la lista y se quedó toda una noche repasándola y aprendiéndosela? No, Nunca, ¿cierto? Nunca. Uno dice, no, yo que me voy a poner a repasar la lista de mis compañeros, ¿no? Pero se los conoce y de pronto la mayoría ya los sabe como los nombres, ¿no? Sí, pues aunque aquí nos ayuda, esta plataforma nos ayuda a que ahí están los nombres de ellos, pero digamos, uno ya se da cuenta que los tiene aprendidos y no necesito repasar la lista. O sea, ¿por qué nos lo aprendimos? ¿Qué hizo que nos aprendamos esos nombres de todas estas personas? como verlos tanto en el chat. Bueno, o sea, uno ya empieza a volverlos cotidiano. La cotidianidad hace que empecemos a, en este caso, a aprender a. ¿Sí? Hagamos algo parecido con este tema de patología. Hagamos algo con patología y volvamos lo cotidiano. ¿Sí? Que no quede, es que tiene que ser en este horario, tiene que ser en este salón, no, porque la enfermedad que vamos a empezar a ir abordándola desde la patología, la vamos a encontrar en muchos escenarios. Y desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo podemos tomar cada uno, sucede que cuando nosotros hacemos este tipo de apreciación, ¿sí? Nosotros cada vez vamos a, digamos, cuando ya estamos, ya sea o como médicos, como es el caso mío, o ustedes como estudiantes, muchas veces habíamos hecho con algunos compañeros, con otros médicos, hacíamos una especie de ¿qué se puede decir? De reto, por decirlo así, ¿sí? Decíamos, a ver, vamos a tratar de hablar de diferentes temas, pero tratemos de no tocar medicina. Y muchos, y yo creo que más de uno de pronto con el tiempo ustedes se van a dar cuenta de esto, sin querer, o como decía el chavo a veces, sin querer queriendo, sucede que nosotros a los 5 minutos ya estábamos hablando de casos de medicina. O sea, nuestra vida se ha convertido en eso, ¿no? ¿Sí? De alguna manera siempre estamos como tocando nuestra profesión y por eso les digo, puede ser para bien o para mal, a veces uno se centra mucho y se queda mucho en su profesión. Pues no es que es también bueno tener algo adicional, no solamente centrarse, sí, no encerrarse todo, pero lo que sí es tampoco dejarla tan excluido, ¿sí? Es que tiene que ser, la patología tiene que ser de 6 a 9 en este salón y cuando salgo de ahí se me olvida la patología.
¿sí? O la farmacología, o la microbiología, o todos los otros cursos que están viendo, se van a dar cuenta que hay muchos conceptos que se están integrando, ¿sí? Desde acá, desde patología, vamos a mirar en muchos de... Entonces, el objetivo que nosotros buscamos es que no lo olvidemos, ¿sí? Hay un aspecto que muchas veces también yo lo percibí y yo creo que a ustedes también les ha pasado, ¿sí? Es el siguiente. Cuando yo empecé a estudiar medicina, ¿sí? O sea, en el siglo pasado, sucede que estaba empezando mi primer, se puede decir casi mi primera semana yendo a estudiar medicina, porque yo estudié en la Universidad del Cauca, porque en ese tiempo no había universidad, ninguna de las universidades de acá presentaba medicina, pues. Entonces, me fui a la Universidad del Cauca. Pero miren lo que sucede. Y por eso les digo, yo creo que les pudo haber pasado a ustedes. Yo terminaba ya la primera semana de estudiar medicina y la señora donde yo estaba viviendo, que me estaba arrendando la habitación, la señora ya me decía, vea, me salió esto acá, ¿qué será que me está pasando? ¿Qué puedo tomar? Y yo creo que más de uno de ustedes de pronto les ha pasado. Dicen, está estudiando medicina y ya quieren que los operen, ¿sí? Y va en las primeras semanas, no, espérese que me gradúe, por lo menos espérese que avance un poquito. Bueno, en ese sentido yo les doy una recomendación, ¿sí? Yo sé que este proceso de ser médico no es un proceso que de uno llegó el primer día y ya quedó médico, no, es un proceso paulatino, ¿sí? Y, y como dice la canción, ¿sí? Entonces, esa es la canción que más de una vez a veces la he repetido, ¿sí? Que la que dice poquito a poquito, suave, suavecito, así más o menos vamos a ir siendo médicos, ¿sí? Poco a poco vamos a ir llegando a ser los médicos, aunque a algunos les están dando muy suavecito, ahí tampoco, ¿no? Que no quede tan suavecito, ¿no? Pues a un ritmo el que queremos, pues no suena a quedar tan despacito que ahí sí ya la cosa puede ser, ¿sí? Pero sí necesitamos entender esa parte. Si alguien le pregunta por decir, vea, es que me está doliendo aquí en el estómago. Tengo un dolor en esta parte del estómago. Te dice, yo ya vi anatomía. ¿Sí? Entonces, dice exactamente, le está doliendo allí en el estómago. Usted puede de alguna manera, no, ¿qué se podría decir? No de, a ver, no sé, que la persona que le está preguntando no quede como decir, uy, le pregunté, pero no sabe nada. No, que note que usted por lo menos ya tiene algunos conceptos. Usted dice, le está doliendo alrededor del ombligo. ¿Sí? Entonces, usted de una en su mente dice, alrededor del ombligo, ya se imagina qué órganos están, qué hay hacia la parte de allá. Dice, no, pues entonces estamos hablando que están los intestinos, si está más profundo podríamos las vías urinarias, o sea, hay varios sitios, algunos de los referidos podrían de pronto ser un inicio que puede ser una apendicitis. Usted puede decirle, bueno, más o menos los órganos que están ahí involucrados. No voy a decir, no, es que eso puede ser el bronquio. No, pues usted ya sabe la anatomía, usted sabe que por ahí no pasa el bronquio, usted ya pasa otros órganos. Entonces, ¿por qué el comentario? Porque esas preguntas que las demás gente nos está haciendo, de alguna manera nos está incentivando, y yo quisiera que así lo tomen, para que nosotros repasemos, para que nosotros leamos. Y sé que lo han hecho, y síganlo haciendo. Cuando a usted le preguntan algo, usted dice, de eso no sé, es lo que yo espero también. Es que ustedes digan, si no sé, voy a buscarlo, voy a leerlo, ¿sí? Pero no me voy a quedar con la duda en ese momento. Eso es lo que queremos despertar en ustedes,
esa capacidad de decir, bueno, sembrar como ese, como le digo, como esa duda, pero que usted pueda más adelante resolverla, ¿sí? Y llegar y buscar, indagar. Quiero que lleguemos a ese tipo de situación, ¿sí? Miren que hay un aspecto que a mí yo lo he utilizado mucho y se van a dar cuenta porque igual las presentaciones también se las voy a compartir, ¿sí? Para que las tengan, las lean, ¿sí? Pero es lo siguiente, por decir algo, ¿sí? El término necrosis, yo creo que lo han escuchado, a pesar que es un tema que veremos aquí en patología, el término necrosis lo debieron de haber escuchado en algún otro escenario, en algún otro curso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice que es necrosis? Muerte de tejido. Bueno, la muerte de un tejido, listo. Digamos, yo le pregunto a una compañera, a Pepita, le pregunto, a ver, Pepita, dígame qué es necrosis. Dice, profe, necrosis es cuando los sistemas de las células se ven alterados hasta que estos dañan la parte de la respiración, el aparato genético, termina destruyendo también las membranas y la célula ya, pues, no puede sobrevivir a esto. Necrosis. Le digo, a ver, Pepito, ¿y usted qué dice que es necrosis? Profe, necrosis es cuando la célula queda pailas. Yo, bueno, los dos están bien, ¿sí? A mí me interesa ese concepto, que lo tengan claro, ¿sí? A veces no soy, que se puede decir, partidario que vengan y me reciten aquí una definición, ¿sí? De pronto, eso lo podemos ver allá en la Facultad de Artes, que tienen que de pronto decir, yo quiero hablar de una canción y quiero cantarla, y bueno, pues tiene que aprenderse igual la letra idéntica. Acá no, acá yo necesito saber que usted, como el término que tanto utilizamos, usted ya la aprendió. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo les voy a dar algunos elementos claves de la definición. Pero yo necesito que con esos elementos usted arme esa definición. En el momento que usted, con todos los elementos que le he dado, logre armar una definición, ¿sí? Que sea, se puede decir en últimas, que sí, de su propio origen, que usted le dio a luz a esa definición. Créame que en ese momento usted ya lo aprendió, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Me grabo una definición y ya la tengo ahí, la repito, listo, y quedó lista. Y eso en el examen, pero a veces no saben ni qué fue lo que se grabó. Pero cuando usted logra tomar todos esos conceptos y colocarlos en ese contexto, en esa idea, créame que ha avanzado mucho en ese proceso de aprendizaje. Por eso, en la mayor parte de diapositivas yo casi nunca les coloco definiciones. Y si en alguna le coloco una definición que ya de pronto se me pasó y la coloqué, cuando haga una evaluación, alguna situación de estas, yo no le voy a pedir, no le acepto la definición que está en la diapositiva, le acepto una definición que usted la haya generado. ¿Sí? Por eso yo de pronto como el grupo es grande, a veces muchas de las evaluaciones van a ser en forma de selección múltiple, pero igual podemos hacer varios casos, varios tipos, por decir, yo coloco varias definiciones que me las coloque en ese momento y usted tomará la que más esté acorde con lo que realmente significa eso.
Entonces, por eso les digo, yo les voy a ir dando los instrumentos, las herramientas, y ustedes van a ir armando conceptos, ¿sí? Y algo que me está llamando la atención del grupo y que quiero que no se pierda ya, y quiero que sea algo dinámico, algo que estén todos, es que primero participen, hablen, aporten, ¿sí? Estemos en continuo intercambio de estos conceptos, porque realmente de pronto esta forma de aprender medicina no es que como que sea como lo más ideal. Nos encantaría tener, como les digo, o por lo menos yo ya me acostumbré a la parte de la presencialidad y he visto algunas diferencias sustanciales entre manejarlo en forma presencial, en forma virtual. Pues nos tocó de manera que, porque ya no hubo otra opción, pero sí creo que vamos a tratar de que sea lo menos virtual posible, haciendo un poquito más interactiva la clase. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que yo tengo aquí todo el listado de ustedes acá. Miro quiénes están, pues entre comillas, quiénes están, porque pues, algunos ya dicen, yo ya respondí lista, me voy, y yo dentro de un ratito puedo volver a llamar y ahí quedó que no estuvo. ¿Sí? Porque pues el que sí estuvo en los 3 llamados a lista, o en los 4, o en los 2. El que no, el que se desapareció, pues es que usted no puede decir, yo voy a clases, me salgo una media hora, vuelvo a la otra media hora. No, eso no es ir a clases. Entonces, esa situación. Entonces, esas definiciones las vamos a ir trabajando de esa forma. ¿Sí? Acuérdese que usted va a ser ese gestor o esa gestora de esas definiciones con las herramientas que le vamos suministrar. Miren que hay una situación y que queremos que ustedes también, o por lo menos es uno de los ejemplos que más yo utilizo para que tengamos la capacidad que buscamos dentro de la medicina, que es la siguiente, ¿sí? Y es esta. Si usted en algún momento, ¿sí? Digamos en este momento que pues ya está a punto o ya están llegando, haciendo algunas vueltas o algunas rotaciones, no sé hasta qué punto, en los hospitales, pongamos esta situación. Digamos que usted se va un viernes en la noche y está en urgencias, sentadito allí, esperando de pronto un amigo que lo acompañó, lo que sea, está en urgencias. Y de un momento a otro golpean de forma desesperada la puerta de urgencias y traen a un señor que tiene un puñal en el abdomen, ¿sí? O si ya le dieron una puñalada. Entonces, en ese momento el vigilante le pide el nombre, bueno, ¿usted quién es? Y dice, bueno, ¿qué le pasó? Pues casi ni le pregunta qué le pasó, porque pues él lo mira, le dice, no, pues una puñalada en el estómago, ¿sí? Eso dijo el vigilante, puñalada en el estómago al consultorio número 1, listo. En el consultorio 1 está el médico, que esperemos que ya haya terminado la consulta anterior y esté ya listo para atender al paciente. Entonces, entran al herido, allí a urgencias, al consultorio 1, y ya el médico lo revisa y saca un diagnóstico, ¿sí? Entonces, dice, herida, diagnóstico del paciente en que ingresó es herida por arma cortopunzante penetrante en epigastrio. Listo. Cuando llego a ese punto, lo que ya hizo este médico, y me pongo a comparar con lo que dijo el vigilante. ¿Hay diferencia? Sí, ¿Cuál es la diferencia? pues que uno como que tiene el concepto como general que todo el mundo sabe y el médico pues ya
sabe exactamente qué está sucediendo, pues dónde fue la herida. Listo. Él colocó los elementos técnicos de la herida. Listo, muy bien. El otro lo colocó en términos muy generales, como usted lo acaba. Ambos dijeron lo mismo, en el sentido que el paciente tenía una herida por un puñal en el estómago. ¿Sí? Entonces, si ambos en últimas dijeron lo mismo, lo que uno lo dijo con ciertas palabras, el otro lo dijo con otras palabras, pero cualquiera lo entiende, o sea, en el sentido de si lo que dijo el vigilante, pues yo cualquiera lo entendería, ¿sí? ¿Y nosotros como médicos lo entenderíamos? Sí, entenderíamos lo que dijo el vigilante, pero también entendemos lo que dice el médico. Viene una pregunta importante en ese sentido. Es la siguiente. Si en el fondo, si en la esencia de lo que cada uno dijo fue que se puede decir lo mismo, ¿por qué el herido no se quedó con el vigilante y se quedó con el médico? Porque pues el vigilante habló más claro y se le entendió más. A nosotros a veces nos dicen que estamos casi hablando como en chino. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se queda con el vigilante y se va con el médico? ¿Por qué creen? Porque Listo, por ahí va la situación. ¿Sí? O sea, en últimas, como les dije, en esencia ambos dijeron lo mismo, pero lo que va a hacer el médico no solamente va a ser quedarse mirando, sino va a empezar a buscar soluciones. Lo va a tratar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que se tiene allí. Y por eso mi recomendación frente a esto, y no es una recomendación solamente para ser médico, yo se lo digo una recomendación para la vida, para cualquier espacio de su vida. ¿Sí? Usted, si en algún momento usted dice, yo he sido espectador, yo solo miro y no, trate de no ser espectador solamente. Trate de empezar a buscar soluciones. Alguna vez yo les decía a un grupo, ¿sí? Así haciendo la introducción a temática, y les decía esto. Les digo, mire, em, cuando, por decir algo, ya estamos en la presencialidad, ¿sí? Y me dicen, profe, no hay video BIM, ¿sí? A mí le digo, eso no me sirve lo que me está diciendo el estudiante. Siempre que usted describa y descubra un problema, no se quede solamente en decir cuál es el problema. Allí lo que usted tiene que decir, profe, no hay video BIM, pero le traje unos marcadores y un buen borrador. ¿Sí? Siempre busque opciones de solución. Como quien dice, busque un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, ¿sí? Pero nunca se quede quieto solamente describiendo. No. Nosotros queremos que usted sea proactivo. No hay esto, pero podemos hacer esto. Y por eso los digo, no solamente para este espacio académico de la patología, no, para su acción como ser humano, ¿sí? No tengo esto, pero voy a hacer esto. Yo sé que muchas veces lo han hecho, pero ahora requieren que lo hagan de una manera mucho más amplia dentro de todos los aspectos de su vida lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Y así usted, cuando tenga que ya trabajar como médico, podrá utilizarlo en ese sentido. Este paciente tiene esto, 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 yo creo que es esto, listo. Y si no es esto, tengo este otro plan, pero siempre que en un momento lo deje a usted, y es lo que menos queremos que lo vaya a dejar cruzado de brazos. No. Busquemos las opciones.
¿sí? Empecemos a indagar una cantidad de elementos, ¿sí? Y recuerden, cuando uno está en este caso, en estos procesos de aprendizaje, o sea, aprendiendo. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen que las autoridades lo aprendieron, dicen, uy, lo aprendieron al compañero, la policía, por un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento el término aprender dice con quien dice, lo agarraron, ¿sí? Lo agarraron y se lo llevaron. Aquí hagamos algo parecido. Usted dice, yo estoy aprendiendo patología, estoy agarrando esos conceptos y los estoy volviendo míos, propios. ¿Sí? Ya quedaron míos y yo los voy a utilizar. Entonces, a medida que vayamos haciendo ese proceso de aprendizaje, de agarrar todos esos conceptos, pero la mejor forma para que los tenga ahí, sin que se le escapen, sin que nadie se los vaya a quitar, es utilícelos, ¿sí? Haga que en cada momento pueda ir integrándolo. Porque muchas veces nosotros, mire lo que nos sucede en algunos casos, ¿no? Sí, nos dicen que un paciente, pues, sí, un paciente ya nos llega con con un evento, por decir, viene con un proceso respiratorio, ¿sí? Viene con tos, con expectoración. Imaginemos que no estamos frente al COVID, sino que estamos en una situación que era no COVID. Usted dice, tiene tos, tiene expectoración, tiene malestar, listo. El paciente que llegó a nuestro consultorio no va a venir a preguntarle, a decirle, vea doctora, vea doctor, ¿cuáles son las partes de los bronquios? ¿Cuáles son las partes qué parte del bronquio produce las secreciones? No, él no le está preguntando eso. Aunque en el fondo podemos decir, aunque no se lo preguntó, en el fondo lo está a usted incentivando para que usted mismo se lo pregunte. ¿Por qué? Porque dice, el paciente está refiriéndose que tiene mucha secreción y usted se percata de eso. Dice, sí, sí, ese paciente tiene mucha secreción. Y lo ve que el paciente está, la moviliza y trata de expectorar y todo esto. Entonces dice, uy, este paciente tiene esas características. Sí, hay mucha secreción. ¿Sí? De pronto nuestro paciente lo único que nos dijo, en el fondo, vea, yo tengo este malestar, quítemelo. No quiero tener más eso. ¿Sí? Cúreme. Es casi lo que siempre nos están diciendo. ¿Sí? Que no puedo respirar. Pero usted ya dice, entonces esto tiene que ser las glándulas y tienen que ser las glándulas de los bronquios y estas se activan con este sistema, el sistema simpático o el parasimpático. Entonces, bueno, y empezamos a hacer un análisis profundo de todo este proceso. Y así empezaremos a enfocar un evento que en el fondo sí es una integración de todos los conceptos que usted ha recibido. Entonces, tenemos que ir teniendo a mano todos nuestros conceptos. Incluso cuando yo me he encontrado con varios estudiantes que ya han sido estudiantes míos, pero ya los tengo de médicos, ¿sí? De pronto, pues, ya sea con el tiempo me encuentro con ustedes en algún consultorio cuando ustedes ya se han graduado, ¿sí? Porque en últimas ustedes van a ser los médicos de nosotros. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que en ese momento, normalmente cuando uno va a una consulta médica, ¿sí? Y si usted ha ido a la consulta médica, entran al consultorio del médico y muchas de la población, muchas de las personas que usted habla, les dicen, se sienten nerviosos, ¿no? Dice, uy, ¿qué será que me va a decir el médico? ¿Qué será que tengo? Y andan con esa como angustia y entran como, sí, nerviosos, taquicárdicos. Pero en mi caso es lo contrario. Cuando yo entro a consulta y me encuentro que quien me va a atender había sido estudiante mío,
El que se pone nervioso es el médico. Él se pone nervioso, ¿sí? Porque ya me dice, uy, profe, ¿cómo está? Y bueno, algunas de las cosas que me han dicho, y profe, y bueno, y qué le mando, y qué más quiere, y bueno, sí, se pone nervioso. Yo lo único que les digo, vea, tranquilos, yo sé cómo es esto. Lo único que es, les recuerdo, digo, mire, cuando uno está estudiando, a veces se ha centrado en una situación que cambia totalmente en la práctica, y es esta. Cuando usted por decir algo, usted dice, bueno, vamos a ver un tema que veremos en esta primera parte de patología. Vamos a ver inflamación. Entonces dice, bueno, vamos, el tema que vamos a estudiar es inflamación. Ahora sí, háganos examen de inflamación, ¿sí? O como en el siguiente semestre, que veremos algunas patologías de los diferentes sistemas, sistema respiratorio. Entonces, hagamos examen de sistema respiratorio, hagamos examen de sistema digestivo. Listo. Esto lo estamos haciendo acá. Pero usted no les puede decir a los pacientes que vayan a asistir a su consultorio, decirles, señores pacientes, hoy tienen que enfermarse de los pulmones porque hoy estudié solo sistema respiratorio. No se vayan a enfermar del estómago ni se vayan a fracturar, no, solamente se me enferman de los pulmones porque yo estudié pulmones y yo revisé eso anoche y eso es lo que tienen que enfermarse. Eso no va a suceder. El paciente se enferma de lo que, en últimas, él quiere, de lo que sea. Y así como nosotros decíamos, hay un parcial para el sistema respiratorio, hay un parcial para el sistema digestivo, hay un parcial acá, y eso le decía a alguno de sus compañeros, pero ya graduados, le decía, aquí usted dice, ¿cuántos pacientes atiende al día? Dice, bueno, como por tomar un término, dice, atiende como unos 30 pacientes, aunque es mucho. Entonces dice, atendí 30 pacientes. Esos 30 pacientes fueron 30 parciales en ese día, porque no sabíamos ni qué tema, y entonces pudo haber sido de cualquier tema, y entonces tendría que organizarse y organizar sus ideas, y bueno, ¿sí? Entonces, ese es como el objetivo. Ustedes también tengan los conceptos a mano. La parte pedagógica que nos ha tocado implementar es que nos toca como dividir un poco el proceso, ¿sí? Como decía hace rato, de pronto yo les digo, hay inflamación, hay una unidad de reparación, ¿sí? Hay una parte de lesión celular, pero en un tejido puede estarse dando todos esos aspectos. Y tengo que tenerlos todos a manos y todos bastante claros para poder ir avanzando en ese sentido. ¿Sí? Entonces, es uno de los conceptos que también quiero que lo vayan poco a poco teniendo en cuenta. Hay un aspecto que, aunque a veces me parece un poquito que se está suscitando aquí, ¿sí? Pero que no quiero que esto que se puede decir, que persista, por decirlo así. Es que los encuentro muy, aunque les decía, ya veo algunos de sus compañeros que sí están participando, pero somos 48. Deberíamos de estar, pues la participación debería ser mayor. A veces parecía que las mismas personas, ¿sí? Aunque yo también tengo otras estrategias para hacer que los demás también participen, ¿sí? Ya veremos cómo las vamos implementando de acuerdo a cómo el grupo vayamos trabajando en estos espacios. Pero sí necesito que no se queden callados, especialmente cuando tengan preguntas, por varias cosas, ¿sí? Hay, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no pregunto porque ahí está mi compañero y es el que más sabe y qué dirá si yo pregunto eso, no me va a quedar mirando bien feo o me manda un chat de que no. Entonces yo no digo, no. Vea, yo les digo para que si tiene ese pensamiento y si en algún momento se le cruza esas ideas, también crucese en su mente cruce lo siguiente. ¿Usted pagó matrícula?
Sí, sí, espero que todos ya lo hayan hecho, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión de pero administrativa. Pero en el fondo todos tienen que terminar pagando matrícula. Listo, todos pagaron matrícula. Listo. Bueno, eso por un lado. El que se supone que es el que más sabe, pagó matrícula. Y el que dice yo que no pagué, yo pagué, pero tengo dudas, también pagó. O sea, usted tiene derecho a que nosotros como docentes le expliquemos, así como lo tiene derecho el otro estudiante. ¿Sí? Entonces, usted pagó matrícula y tranquilo, tiene todo su derecho de preguntar lo que usted requiera. Y el otro aspecto es que aunque suena un poquito mal conjugado el verbo, eso sí, ¿sí? Digamos, si esta persona que yo digo, uy, sabe de todo, es el que más sabe del curso, pues vean, aquí viene la mala conjugación del verbo. Si esta persona ya está sabido, ya sabe todo, entonces, ¿qué sucede? Pues si él se las sabe todas, entonces, ¿para qué viene a la universidad? ¿Cierto? Que valide y de una. Pero si no, usted, al igual que él, está aprendiendo. Y no se sienta cohibido, ni que no pueda preguntar. Pregunte. A veces yo les digo, miren, una pregunta puede ser casi una, ¿qué se podría decir? Una em, apreciación un poco egoísta de parte de quien tiene la pregunta. Por lo siguiente, se dice, yo tengo una pregunta, tengo una duda. ¿Sí? Uy, pero yo no la hago. No, eso que va a ser así, yo no la pregunto. Y nosotros como docentes, pues bueno, alguien tiene dudas y nadie comenta nada en ese momento. Entonces, en ese instante viene lo siguiente. ¿Sí? Les pregunto, como no tiene dudas, entonces hacemos luego una evaluación, un examen. ¿Se imagina que en el examen aparezca la duda que usted tenía? Yo les haga la pregunta que de pronto usted tenía y usted se la guardó y por eso les digo, fue casi una actitud un poco egoísta porque usted se guardó esa pregunta que si la hubiera planteado a nivel de todo el grupo la hubiéramos resuelto y el grupo la tendría clara y todos pues felices, sabríamos un poquito más y también tendríamos una forma de resolver esa situación. Pero en ese momento pues mire cómo podríamos tener una situación de estas, ¿no? Entonces, por eso es que les digo, nosotros tenemos que no detenernos cuando tenga preguntas, ¿sí? Yo tuve una clase con un grupo esta mañana y a pesar de que la pregunta que me estaba haciendo era de la clase anterior, pues aún así dije, no, no hay problema, la retomamos, si no quiero que quede un concepto, pues incompleto, pero sí necesito que todos tengan claros esos conceptos, ¿sí? Entonces, por eso el hacer preguntas es un elemento clave e importante para, pues, ir aprendiendo y como les dije, aprendiendo y reteniendo y utilizando todos estos conceptos que estamos viendo. Entonces, es uno de los eventos que también los incentivo para que lo hagan. Algunos se preguntarán, y perdón que suena como redundancia, ¿cómo hago las preguntas? ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer una pregunta, voy a escribir aquí, una pregunta como la siguiente. Miren cómo la voy a plantear, ¿no? Es esto. La metaplasia es un cambio de tejido
como en la vejiga, perdón, vejiga, el epitelio por escamoso. Si ustedes analizan la pregunta, hablamos de patología, relacionamos con patología, pero en el fondo, ¿qué también les estoy preguntando? Histología. Exactamente. Y lo puedo hacer, les tengo también con fisiología, con bioquímica, con anatomía. ¿Sí? Porque no quiero que con lo que empezamos esta introducción se nos quede atrás. Revise, repase, ¿sí? Les he dicho, usted va a repasar, nuestro entorno nos va a ayudar a hacer repasar, ¿sí? Y cada vez fortaleceremos ese profesional que queremos que sea en el futuro. Un médico que tenga unas bases muy firmes. Las básicas, ese término tan, digamos, tan fundamental. Ahí suena también redundante, tan básico, tan importante. Las básicas son esas columnas de este edificio que estamos formando que se va a llamar un médico. Pero si esas columnas se debilitan, si una de las columnas de una construcción se debilita, ¿qué pasará con la construcción? Se cae. Exactamente, se va a caer, ¿sí? Y eso sí dice si una se debilita. Y si se debilitan dos, tres o más, pues lógicamente caerá. Yo quiero que en estas básicas donde se fortalecieron, se formaron esas columnas, ¿sí? Estén totalmente bien afianzadas. Porque imagínense, uno dice, no, el cirujano dice, no, yo voy a hacer una operación, voy a quitar la vesícula, ¿sí? Y empieza a hacer la incisión y hace la incisión por el hipocondrio izquierdo, o sea, por el lado que no está la vesícula. Para eso, él tiene que saber la anatomía, un tema que lo vio en los primeros semestres. Entonces, por eso es que les insisto tanto. Necesitamos los conceptos súper claros de lo que ya se ha visto bien a la mano porque nos van a ayudar a entender más el proceso de lo que es la parte de patología. ¿Sí? Por eso, dentro de las preguntas, les puedo hacer de esa manera. Les puedo colocar selección múltiple. Podemos hacer de varias formas allí. ¿Sí? Eso visto por ese lado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pregunta, inquietud. No, doctor. Oh, bueno, sí, hay unos porcentajes definidos para los exámenes. Sí, sí, yo llevo para allá. No, hasta lo que hemos visto. Ahorita hablamos de esa parte de los exámenes y todo lo demás. ¿Alguna inquietud a ese respecto hasta lo que hemos hablado de esto? No, doctor. Bueno, listo. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta allí. Bueno, sabemos que nuestro curso de patología tiene un componente práctico y un componente teórico. Sí, la parte práctica, lógicamente nos vamos a tener que desplazar pues al laboratorio, pues no va a ser fácil decir que no, ¿sí? Aunque, de acuerdo a cómo esté la situación, vamos a ver cómo lo trabajamos. A veces no es tan sencillo por dos cosas. Primero, el grupo es bastante grande, ¿sí?
Estamos hablando cerca de 50 personas, entonces generalmente me gusta hacer la práctica el mismo día a todos los grupos. ¿Por qué? Porque por situaciones diversas puede pasar lo siguiente. De pronto digo, no, hoy hacemos la práctica con un grupo y después hacemos con el otro grupo del mismo tema, lo hacemos mañana y después lo hacemos con el otro grupo. Podría ser una opción, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Cuando de pronto dicen, no, lo que pasa es que la práctica que íbamos a hacer con el otro grupo tocó cierre de la universidad y se atrasó ese grupo. Y después digo, no, ¿y cómo lo desatrasamos? ¿Y cuándo hacemos esa práctica? O sea, se vuelve un embolate que créame que ha sido bien complicado, ¿sí? Un grupo más va más adelante en una práctica, el otro no, y bueno, entonces por eso mi objetivo es que todos logremos trabajar en un mismo, si nos atrasamos todos, pero vamos iguales, ¿sí? Entonces, esa parte práctica allí, bueno, y los demás elementos, ustedes ya saben qué tiene que llevar para la parte práctica, ¿sí? Si ustedes recuerdan un poco lo que vimos en histología, pero que en histología, el utilizar el microscopio, ¿sí? Obliga. Yo sé que el tapabocas por ahora no lo vamos a eliminar, tendremos que seguir utilizando, pero sí necesitan tener, en este caso, tener todos los elementos adicionales. Vamos a tener la bata, que tiene que ser suya, no que se la preste el otro, no, suya, su bata, sus guantes, y este elemento sí lo quiero que lo tengan allí. Porque si hacemos práctica en el microscopio, usted dice, pero no, pues ¿para qué no ponen microscopio guantes? Porque el microscopio también lo están utilizando para ver muestras, y ustedes mismos probablemente lo hicieron. Muestras que están contaminadas. Y usted se olvida de eso, y después, ¿qué hace? Dice, estoy mirando al microscopio, estoy moviendo el micrométrico. Dice, profe, no veo bien. Y con esa mano que está moviendo el micrométrico, dice, dime, no estoy viendo bien y se soba el ojo. Ya el otro día ese ojo lleno de pus. ¿Sí? Entonces, cuando uno está con guantes, la misma presencia del guante le hace a uno reflexionar y decir, no, no puedo porque estoy con este guante, aún estando totalmente estéril el guante, como que uno no se atreve a subírselo a los ojos o a coger un alimento. ¿Sí? Peor cuando ya nos damos cuenta que sí está contaminado. Entonces, eso es una de las cosas que no puedo permitir que allá lo vayan a tener ausente, ¿sí? Siempre les digo esto. Cuando vayamos a prácticas, lo que yo no tenga de elementos de bioseguridad, ustedes no pueden, o sea, usted puede decir, profe, yo no llevo guantes porque usted como profesor no tiene guantes. Profe, yo no llevo tapabocas porque usted como profesor no tiene tapabocas. Pero si usted ve que yo tengo los elementos que yo tengo de bioseguridad, tiene que tenerlos usted y tiene que utilizarlos. ¿Elementos cuáles? La bata, los guantes, eh, el gorro para también ya vamos a utilizar. ¿Sí? Créanme que no van a ser prácticas todos los días, pero sí van a ser sustanciosas o vamos a tratar de unir varios elementos. Eso por ese lado. Vamos a la pregunta que nos decía la compañera, en la cual nos preguntaba, nos decía, ¿qué vamos a hacer con respecto a las calificaciones? ¿Sí? En cada unidad vamos a hacer una evaluación parcial de ella. ¿Sí?
Por decir, la primera unidad es generalidad, y la segunda unidad estaría en adaptación, la tercera es lesión, la tercera, cuarta es reparación, bueno, y así sucesivamente vamos a ver varias de estas unidades. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las unidades tienen una evaluación parcial, pero tendrán unas evaluaciones cortas. Probablemente las podemos trabajar ya sea ya nos tocaría de una manera virtual, ¿sí? De pronto, ahí miraremos cómo las puedo hacer. Sí, podemos hacer algunas de esas tocadas virtuales. Yo ya tengo algunas estrategias que las necesito, sí, hacerlas cada vez, tenerlas más afianzadas para que podamos ir haciendo un mejor uso de esas evaluaciones. Entonces, voy a escribirlo aquí para que así nos deje este aspecto. Entonces usted dice, en cada unidad, entonces, va a haber un parcial. Bueno, se me aceleró mucho la parcial. Y el otro, digamos, ¿cómo lo escribimos? Digamos, sí, otras notas, porque puede ser un trabajo, puede ser puede ser una exposición, pueden ser varias cosas, ¿no? Entonces, primero que todo, la unidad, por decir, colocar una unidad X, inflamación. Inflamación. Este parcial, ¿sí? Y aquí es donde vamos a determinar eso. ¿Sí? Es esto. Podemos decir, cada parcial le podemos dar un valor, ¿sí? Podría ser un 60% el parcial. Y las otras notas, lógicamente, serían el 40%. Lógicamente, el parcial es una evaluación más grande. ¿Sí? Y las otras notas son unas evaluaciones mucho más cortas, ¿sí? O sea, no son tan densas como es lo que es un parcial. Entonces, por eso damos esto, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que si usted dice, yo no presento el quiz, no presento estas actividades, pues lógicamente ya sabe cuánto tiene, ¿no? Sí, por decir algo. Si usted dice, yo saqué 5 en el parcial. Y dice, no, 5 en el parcial quedó con 3, pero en las notas de acá me quedó en 0. Listo. Ahí sí le quedó 3 pelado. ¿Sí? Pero pues un 3 no es que me garantice mucho a largo plazo, pues un 3 es casi, está casi perdiendo. ¿Qué disminución? ¿Sí? Y si usted dice, no, yo saqué 4. ¿Sí? Entonces, si saca 4, su calificación es 2,4. Y acá que tenga el 0 que decíamos, hasta ahí ya la perdí. Entonces, tengan en cuenta que estos porcentajes son los que en el fondo nos van a ayudar a regular o sea, equilibrar el semestre, ¿sí? ¿Por qué tan alto? Por eso, porque es mucho más extenso y se evalúan muchos más elementos temáticos. No, de pronto se evalúa algo muy corto, 5 preguntas, esto digamos serían como unas 20 preguntas o más. ¿Sí? Por eso, decimos, por tomar un ejemplo,
hay veces que uno habla de una exposición. Yo creo que el tema de las exposiciones ha sido un elemento que realmente a mí me ha preocupado mucho como docente y como lo he visto con otros docentes. Y es lo siguiente. Si decimos que tiene una exposición, ¿sí? Por decir algo, sí, voy a preguntar aquí al azar, a ver, de los que nos están acompañando, o supuestamente están aquí todos los que están conectados, ¿no? Aunque según allá, el número no. A ver, Diego Andrés Tobar. Active el micrófono, Diego Andrés. Y si no lo puede activar, necesito que, si dice no, no tengo micrófono, le toca el chat. Diego Andrés. Listo. Ahí parece, aunque no se le escucha muy bien, pero pues ahí ya noto que lo activo. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Mire, una pregunta. Usted ha hecho exposiciones, ¿cierto? Me imagino que en los otros cursos, en las otras materias, ha hecho exposiciones. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Usted se Todos. acuerda de la última vez que expusieron? ¿Más o menos se acuerda de qué tema expuso? Sí, doctor. Expusimos sobre en inmunología, expusimos sobre las enfermedades pues, que se presentan en la piel. Listo, muy bien. Sí. Ahora voy a preguntarle, espero que no sea del mismo grupo de Diego Andrés. Karen Daniela Buccelli. Sí, doctor. ¿Usted le tocó con el compañero Diego Andrés? No, doctor. Entonces, mi pregunta, Diego, ¿usted se acuerda qué expuso Karen Daniela? Ah, la verdad, la verdad no, doctor, no recuerdo. Ahí Son, es donde, listo, no, listo, listo. Ahí es donde quiero llegar. El problema de las exposiciones que tenemos en la actualidad, o que yo me he percatado de todos los años que llevo como docente, ¿sí? Es esto. Cuando una persona expone, ¿sí? Le dicen, por ejemplo, si yo estoy en un salón, ¿sí? Y yo podría decir, en un salón, aquí, voy a tratarlo de hacer un poquito gráfico, ¿sí? Digo, aquí están los de esta fila, ¿sí? Aquí está esta fila, los muchachos de esta fila. Listo, disculpen que de pronto me quedo un poco torcido, pero bueno. Esta fila, igual también las filas nunca son tan derechas, son un poquito torcidas, ¿sí? Todos los de esta fila, ¿sí? Ahora, digo, voy a mirar los de la otra fila, ¿sí? Y entonces aquí otros estudiantes. Imaginemos esto y voy a colocar una última fila, ¿sí? Que sean los rojos, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, digamos, listo, están estas filas. Y yo les dije, tienen que hacer grupos. Entonces, vamos a estudiar, el tema que vamos a ver es la celda. Entonces, los de esta fila me hacen este grupo de 5, aquí están los 5. Entonces, ellos me estudian núcleo. Luego, estos de acá me estudian mitocondria. Ese grupo de 5, sí, mitocondria. Y este último me estudia ribosoma. Y me expone ese tema. Estos temas o estos elementos son importantes en una célula. Cada uno me lo va a exponer. ¿Sí? Pero viene la siguiente pregunta. Cuando ellos
exponen, este grupito estudia solo núcleo y para ellos no hay nada más en la célula que el núcleo. Para este grupito no hay nada más en la célula que la mitocondria. Y lo mismo para este otro que es solo ribosomas. ¿Sí? Y mientras este señor está hablando de ribosomas, este señor sigue estudiando núcleo. Y lo mismo sucede, así este habla de mitocondria, este otro así, pero así cada uno. Y la atención se nos disipa y no le prestamos atención a los otros temas. Cuando uno expone, como nos demostró el compañero, uno se acuerda de lo que expuso, porque lo estudió y porque hasta el mismo estrés de que me toca hablar y todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Yo les digo, en las exposiciones que hacemos, en mi caso, lo hacemos de esta forma, ¿sí? Yo les digo, también hagan grupos de 5. El primer grupo estudia los elementos de la célula. Sí, perdonarán, ahí sí no va a escribir. Bueno, ahorita se lo escribo el otro. El tilde. Aquí. Y el último grupo me estudia también célula. ¿Sí? Entonces, todos van a estudiar la misma temática. Así que en ningún momento nadie va a tener menos temas, sino todos van a estar concentrados en todos los temas. ¿Sí? Entonces, todos me estudian célula. Puedo tomarlo a través de una situación clínica y ustedes me van a exponer cómo lo ven de acuerdo con el tema que estemos revisando. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Digo, ahora sí, acá en el tablero, saco las personas que me van a exponer. Aquí está el tablerito y me van a exponer ese tema. ¿No? Podemos hacer también aquí, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Entonces les digo, bueno, tomo todos los grupos, los meto en una bolsa y al azar saco cualquiera. Y le digo, esta persona de este grupo, bueno, esto no la pude agarrar, no sé. Bueno, digamos, esta personita de aquí me va a exponer, o va a salir acá al frente, pero esto era redondo, ¿no? Para que no quede mal. Ella me va a hablar de ese tema, ¿no? Entonces, allí sale esta persona y me va a hablar de ese tema. Pero muchas veces, ¿cuál es el inconveniente? Especialmente cuando estamos en la presencialidad. Que la persona que expone, que está acá, pues no es tan fácil estar frente a más de 100 ojos que lo estén mirando. Sí, no es tan sencillo. Sí, a veces le da como el pánico escénico, lo que sea. ¿Verdad? Sí, entonces a veces yo les digo, no, de este grupo sale, al azar le tocó a esta persona. Al azar le tocó del siguiente grupo le tocó a otro aquí, por decirse a este. Aquí está. Y a veces también decimos saquemos del otro grupo. ¿Sí? Y entonces a veces los coloco ahí uniditos como para que estén medio apoyándose, porque como le da pánico escénico, de pronto entre los tres como que sienten un poquito menos de terror. ¿Sí? Y les voy haciendo preguntas y me van haciendo la exposición del tema. Listo. Entonces ellos estudiaron célula, saben célula y ya están exponiendo. Lo que saque es una nota que va a ir para todos, porque la exposición es un trabajo en grupo. Todos estudiaron. Si este es el que menos estudió, le va a afectar a todos. Si este es el que más estudió, nos va a aprovechar a todos. Pero esto fue al azar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que en los trabajos de exposición usted esté bien con sus compañeros, trabajen juntos todos, ¿sí? Porque si no, los mismos compañeros se van a dar cuenta que usted no está trabajando y, bueno, pueden haber problemas. La idea es que todos trabajen en forma sincrónica. Lo mismo para el otro grupo y para el otro grupo. Entonces, ellos exponen.
y cada uno saca su calificación de esto, ¿sí? Sucede que yo estoy acá, ¿sí? Yo estoy acá y digamos que estoy atendiendo la exposición desde acá, ¿sí? Sentado aquí revisando lo que ustedes están exponiendo. Y luego les digo, antes de que de que ellos salgan, de que ellos se sienten después de exponer, yo digo, voy a hacer una pregunta del tema que ellos expusieron. ¿A quién? A los que estaban sentados acá. Esa nota que saque esta persona, pues lógicamente se la va a ir computando con la que va teniendo el grupo, ¿sí? Porque no va a ser uno el que salga, van a ser varios que salgan, entonces va a ir computando las notas que vayan sacando, ¿sí? Entonces tienen que estar atentos acá. Entonces, estos muchachos llegan y dicen, yo ya expuse, y una de las características que uno ve, dicen, yo ya expuse, ahorita sí, ya me fresqueo, me siento, me duermo, lo que sea. Pues no, ni tan así. Porque ¿qué ha pasado? Yo les digo, estos tres que ya expusieron, vuelven a entrar en la bolsa de donde están todos. Y volvemos a sacar representantes. Hay veces que hay gente que ha salido como 3 veces. ¿Sí? Le tocó otra vez, pues es algo al azar. ¿Sí? Y le toca otra vez, y bueno, igual seguimos hablando de celo. ¿Y cuál es el inconveniente? Que a veces ellos me dicen, no, profe, pero otra vez, pues les digo, es que usted salió de suerte. Dice, uy, sí, profe, me voy a comprar el baloto ahorita que salga. Claro, pues 3 veces tocó sacarlo acá, listo. Pero si él estudió, él siempre va a poder responder, ¿sí? Créame que ahí todo mundo no va a excluir al compañero o a ningún tema. Todos van a tener el mismo tema y lo van a seguir repasando. En ningún momento se van a perder la atención en los otros temas. Como si hubiese sucedido si yo le digo, vea, este señor núcleo y este otro, pues, cuando salga de esta clase nunca va a saber qué es núcleo. Sí va a saber qué es mitocondria, pero núcleo nunca, porque como eso lo dictó, era para el otro grupo, entonces no, ahora son todos el mismo tema. ¿Sí? Sé que en ese momento resulta un poco complicado. Uno dice, no, pero pues hay compañeros que no trabajan y bueno. Y de pronto dice, uy, y solo le salió el más vago del grupo, el que nunca estuvo, el que se enfermó, lo que sea. Hay una cosa, al finalizar la exposición hago un examen, ¿sí? Ese examen tiene el valor del 50% de la exposición. ¿En qué sentido y por qué lo hago? Porque si desafortunadamente, porque yo sé que eso suele suceder, desafortunadamente salió a exponer el que menos sabía, y eso fue por suerte y que afectó la nota de todos, le doy el chance de que en la evaluación de ese otro porcentaje, usted dice, pero yo sí estudié y yo sabía esto, no quiero que se sienta con esa injusticia. Le digo, tiene la última opción. Sáquese un 5 en ese examen del tema, y ese se computa con lo que sacó en la exposición. Si en la exposición de pronto sacó 2, ¿sí? Y usted sacó 5, sale a 7, o sea, 3.5. Pero el que nunca estudió, créame que tampoco le va a ir bien en el examen, ¿sí? Entonces, es una forma en la cual yo veo que es como más práctico, más útil, y sí, yo sé que de pronto usted dice, pero uy, es como estresante, claro, porque todos van a tener que estarse activos, pendientes de la temática, ¿sí? Tampoco que vayan a pensar que esto va a ser algo insangriento, no. El ambiente que haríamos en una exposición de estas es algo más trabajable, algo más llevadero, ¿sí? Pero sí sin salirnos de la dinámica que les he planteado. Sí, es una de las formas que yo les digo en las exposiciones. En las exposiciones ustedes hacen diapositivas y ustedes se van a dar cuenta que las diapositivas que yo hago, si yo les digo voy a hacer una diapositiva, aquí les grafico una diapositiva, ¿sí?
Las diapositivas, les recomiendo que no, o por lo menos las que yo les voy a entregar, es un título, aquí un título, este es un título, y el texto. Esto, esto, esto. Y de pronto aquí una gráfica. Listo. Y a veces con una diapositiva como esta, yo puedo estarles hablando toda una semana. ¿Sí? La diapositiva es una guía. La diapositiva no es venga y voy a leer. Por eso yo les he dicho en más de una oportunidad diferentes grupos. Y no solamente allí, sino también en el trabajo. Yo les digo, miren, yo siento un irrespeto por el auditorio cuando usted dice, voy a presentar una diapositiva, ¿sí? Y llegan y colocan, hagamos la diapositiva acá. Dice, esta diapositiva. Y vamos a colocar el texto. Y entonces el texto que colocan allá es una cosa como esta. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, quedó la raya, ¿no? Pues digamos, sí. Y eso es una cosa, sillas, sillas, y llénelo. Y hasta acá, y eso parece que le llenan por aquí, lo llenan por aquí, lo llenan por acá. Eso si tuvieran lo leen así, lo leen así, y le llenan todo. No, no, eso ya, y a veces yo les digo, es un insulto con el auditorio. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacen es escribir el título y lea, y lea. ¿Por qué digo que es un insulto? Porque el auditorio que está allí sí sabe leer, ¿no? Usted no necesita leerle. Es como si le dijera, vea, ustedes, señores que están aquí, ustedes no saben leer, yo les voy a leer. Entonces, venga, les debo una diapositiva. Y leer la diapositiva. Ese no es el objetivo de la diapositiva. No es voy a leerla y ya. No. La diapositiva es una guía. La diapositiva es un elemento en el cual yo me pongo nada más y con un orden de las ideas como usted las va a ir planteando. Entonces, esto, listo, y entonces habla y habla de esto, de esto, de esto. Lo siguiente, habla y utiliza la gráfica y así, ¿sí? Pero no venga y me lea todo esto, porque como le dije, y yo también se los he dicho a mis compañeros allá en el trabajo, les digo, eso es hacerlos sentir mal al propio público, a las propias personas que están allá, ¿sí? No podemos ponernos a leer. No les digan analfabetos, sino cuénteles y explíqueles lo que usted sacó de claridad en esa diapositiva y explíqueles todos estos aspectos, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta cuando hagan una diapositiva, ¿sí? Y no es solamente para patología, yo creo que para todos los demás elementos que ustedes o de cursos que hagan, tengan en cuenta, máximo en una diapositiva, 10 líneas, y eso es casi hasta es un poquito exagerando, ¿no? Dicen que 12, pero no, 10 líneas ya se está mucho, ¿sí? Entonces, para poder trabajar en ese sentido. ¿Alguna duda, inquietud, sugerencia? El, listo. Necesito que en el chat todos me escriban la palabra, escriban la palabra diapositiva. Como para mirar, nada más. Y recuerden que no pueden gastar más del minuto en el cual se les dijo que lo hagan. Bueno, entonces ya con esos conceptos, yo sé que a medida que vamos avanzando, de pronto se me estén olvidando algunos que otros elementos, que a veces es un poquito, hay muchos elementos que yo poco a poco he ido pues depurando de todos los trabajos que hemos realizado, entonces de todos los cursos, pero cualquier otra situación pues ya se las iré comentando a lo largo de todo el proceso, ¿sí?
Entonces ya para la siguiente clase, o sea, mañana, empezaremos a hablar de lo que es en este caso, lo que es verdaderamente la patología, sus características, qué es lo principal de ella, ¿sí? En qué consiste el estudio, de qué se vale todo esto. Como les dije hoy, este es solamente el estudio de la, podemos decir, de la enfermedad, por tomarlo lo más sencillo. Pero esto implica muchas más cosas. Ya mañana haremos una gráfica en la cual podemos integrar muchos más elementos y también hablaremos de cuáles son los componentes de la enfermedad, ¿sí? Que son parte de este proceso de patología. Se me estaba olvidando, la patología que tomaremos de referencia, hay dos patologías que utilizamos con mucha frecuencia. Creo que esta sí ya no es tan, esta es como muy popular. Patología estructural. Estructural y funcional. Patología estructural y funcional. Y el autor es, ¿sí? Robbins Cotran. Hay otra patología que me parece bastante práctica. Es la que se llama anatomía patológica. El autor de ella es Stephen Lowe. ¿Sí? Hay otra patología que es nacional. ¿Sí? El nombre pues es ¿cómo se llama así? Patología. Y ustedes la pueden ubicar, esta la produce la CIP, ¿sí? Que en últimas es la que se dice la patología de los paisas, ¿sí? La CIP es la Corporación de Investigaciones Biológicas de Medellín, ¿sí? Pues traten de, todas tienen diferentes ediciones, o sea, han sido sacadas. Por ejemplo, en la primera, esta patología, yo creo que yo tengo la novena y según estuve investigando ya salió la 10ª hace poco, entonces a ver si yo también accedo a la 10ª edición de la de Robbins, ¿sí? Esta solo conozco que ha salido hasta la 2ª edición. De la patología de los paisas hay hasta la 3ª edición, ¿sí? Entonces como para que tengamos unos elementos de, en este caso, de referencia. ¿Listo? Para que los podamos leer. De pronto, en esta parte de los conceptos iniciales, se ve, o sea, los analizamos un poquito con más detalles en estas dos. En la de Stephen Lowe y en la de los paisas, ¿sí? Pero usted puede acceder a cualquier otra patología, ¿sí? Y puede buscar artículos en internet, ¿sí? O sea, yo no le estoy diciendo que tiene que quedar amarrado acá, no. Usted puede buscar más opciones, ¿sí? Hay una patología que me parece interesante, que es eh, la patología, creo que esa patología se llama, y tiene, está también interesante cómo la trabaja el autor. Se llama patología estructural y el autor es Rubin. ¿Sí? Es otra patología que me parece interesante. Hay, como les dije, hay diferentes patologías, hay de manual moderno, también hay prácticamente en inglés. O sea, sí, yo pues aquí los digo porque yo aquí estoy rodeado de estos libros, estoy en mi estudio y aquí tengo muchos de
libros de patología que me están aquí rodeando, y sí, en español, en inglés, bueno, pero digamos como los más que podemos utilizar son esos, ¿no? ¿Listo? Doctor, Sí. es que me están pidiendo que si me puede enviar el FOA para compartirlo. El FOA, todavía no lo tengo en este caso diligenciado, ¿sí? Hagamos una cosa. Compártame el formato. Lo tiene, no sé si usted lo tenga por ahí también. Entonces, como para yo hacer, o sea, tengo las temáticas, pero no las he incluido dentro de ese del FOA. Pero me gustaría que me facilite el FOA. No sé si le hicieron algún cambio, si está actualizado. Por eso, si me lo pueden compartir, ¿sí? A mi correo, ¿sí? Ya se lo comparto en mi correo, Fernanda, para que así lo podamos trabajar. ¿Listo? Doctor, y tiene otra duda. Dígame. Que en caso de que se vaya la energía y pues él toma lista, que a quién llaman, a usted o a mí. ¿Cómo así? O sea, si se va la energía, ¿cómo avisan que se fue la energía? O sea, esa persona. Ah, Si me pues llaman a mí y le digo a usted o si lo llaman directamente a usted. cualquiera de las dos. Sí, aunque especialmente pues sería a usted en el momento en que suceda, sí, y que se pueda pues evidenciar que eso sucedió, sí, para que así tengamos esa opción. Igual la clase queda grabada, entonces yo les comparto la grabación y sí, esa es como por decir, la única ventaja que yo le veo a la virtualidad en ese sentido es que como con la clase queda grabada, usted puede volver a tomarla. Lo malo es que cuando usted va a ver una clase grabada, pues no puede participar de ella y si tiene dudas, pues no pudo despejarlas. Por eso la idea es que en estas clases sí estén para que cualquier duda la vayamos despejando de una vez. ¿Listo? Pero claro, los inconvenientes que hayan se deben de tratar de eliminar o de solventar así. Y pues estar atentos. Eh, Recomendación, cuando se conecten, ¿sí? No traten de conectarse del celular. Traten de hacerlo de un computador de escritorio, ¿sí? O de un portátil. Traten de que el ambiente en el cual ustedes están recibiendo la clase sea el ambiente lo más parecido al salón de clases. O sea, un salón, o sea, sí, un salón tiene que estar en silencio, sí, tiene que estar usted, sí, porque hay gente que de pronto dice, no, yo estoy recibiendo la clase y estoy haciendo aquí la fila para pagar en el supermercado. Otros parece se siente que está pues toda, pareciera que estuviera en pleno restaurante o en plena room. A veces se les prende el micrófono y eso suena de todo, ¿sí? Créame que si usted está en un ambiente tranquilo, podrá comprender mejor los conceptos y podrá también hacer las preguntas y todos iríamos de una forma más armónica. Pero si usted se pone en un ambiente que no sea el más adecuado, tendrás inconvenientes. Por eso es que les digo, traten de que el ambiente donde ustedes reciben la clase sea el ambiente como cuando usted estaba recibiendo las clases presenciales. Ya, yo creo que ya sí, me decía la decana que están buscando como en este caso, el sitio más adecuado para que, o sea, el salón más adecuado para nuestras clases, ¿no? Por la cantidad de estudiantes que son. Otra cosa allí es que miren que nosotros tratamos de empezar a las 6, hasta lo que más se pueda, sí, pero
como más o menos 45 minutos cada hora, entonces 45 más 45, hora y media, más 45, hora y 15, más o menos estaríamos casi terminando alrededor de las 8, 8 y 15, 8 y 20, como en este momento. Sí, de pronto decías, no, hasta las 9. Y si estamos allá en la presencialidad, también tomaremos otras medidas, porque también la hora no es que sea muy segura.